en todas las áreas que podría Dios meter su mano, quiere desarrollar en nosotros una conducta irrepresible, una conducta intachable. Y usted quizás y yo nos podríamos preguntar, ¿será posible que podríamos tener, cierto, esa conducta? Y si pudiéramos ver, muchos ejemplos nos relata la Biblia, y uno de los mayores ejemplos es la vida de Jesucristo. Pero otro de los ejemplos que nos da la palabra de Dios es del apóstol Pedro. Quiero que me acompañes a la segunda carta de Pedro. Ya Pedro a esta altura ya es un hombre muy diferente del que Jesús conoció. De la época de Jesús, ya fue un hombre que ya ha sido tratado por todas las cosas que tuvo que vivir Pedro. Recuerden que uno de los sucesores, claro, fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero uno estaba a la cabecera al principio, y este fue Pedro, ¿sí? Era el ejemplo, era el referente, era el patrón, ¿cierto? A seguir. Sin embargo, miremos este lenguaje que usa el apóstol Pedro en medio del mayor consejo que podría dar a las iglesias a las cuales escribía de cómo deben comportarse y cuál debe ser su conducta. Y si hay virtud en ella, añadirla, ¿sí? Buscarla. Veamos lo que dice entonces en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1 dice de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recuerden esta palabra, ¿sí? Habla de ahí de la virtud, excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Muy bien, hasta aquí. Vemos que el apóstol Pablo les deja un consejo a todos los que han sido cercanos a ellos, han sido llegados a ellos, han sido conquistados por ellos. Llegó a ciertos lugares, le compartió de Jesús, y que les dijo: Jesús nos da la salvación, pero hay que trabajar en la conducta, en la transformación, en el proceso de cambios que necesitamos tener. Recuerden que el pueblo que ellos compartían tenían combinaciones de cultura, tenían combinaciones, ¿cierto?, de muchas costumbres paganas, y lo que les estaba diciendo es: cambien todo aquello, ¿sí? Cambien todo aquello, que hagan un solo referente. ¿Cuál es el referente? Dios y Jesucristo. Veamos estos pequeños detalles. Número 1, dice la Biblia, ¿sí?, que le dice que le añada a lo primero es a nuestra fe virtud. Versículo 5. O sea, ¿qué es lo que está determinando el apóstol Pedro? Que nuestra fe sea una fe excelente, que nuestra fe camine a la excelencia, a tener fe. Una de las demandas cuando Jesús venga, dice la palabra de Dios, cuando yo venga, hace la pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la tierra? Y claro que sí, porque tenemos que trabajar en ella todos los días. Debemos caminar para acrecentar nuestra fe y que esa fe sea mostrada. Y está interesante todo esto que estamos leyendo, que a una cosa se le añade otra, y a la otra, y a la otra,
significa que nosotros no somos ciertos hombres y mujeres de una vida común, plana no puede ser nuestra vida. No podemos creer que tenemos que llevar una iglesia como se la llevaba hace muchos años atrás. Nunca impactaríamos tampoco, cierto, de la nueva generación que se está levantando. ¿Y en qué debemos trabajar? Miremos este pequeño detalle. Dice el número 1, versículo 1, ¿sí? Dice: Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Debemos imitar la fe de Jesús. Y miren lo que dice el apóstol Pedro: igualmente, ¿sí?, preciosa que la nuestra. O sea, la fe que tenía Jesús es nuestra meta. La fe que mostraba Jesús es nuestro referente. La fe que mostraba Jesús es a donde tenemos que apuntar. Es nuestra meta, nuestro propósito. Queridos, ¿quién más nos puede enseñar que la misma vida de Jesucristo a llevar una vida de fe con excelencia? Eso es añadir fe, virtud. A nuestra fe, virtud. Él es nuestro ejemplo. Y qué mayor, sí, referente que nos deja la palabra de Dios, y es haber creído en Jesús por fe. Claro. Empezamos, dimos el paso. Yo creo en Jesús por fe. Recibí a Jesús en mi corazón por fe. Y si todavía no has abierto tu corazón a Jesús, ese es el tiempo. Allí donde estás, en un momento especial, dile: Jesús, yo quiero tener una fe tan excelente como tú la tenías. Reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Maestro. Te abro mi corazón y te permito entrar a Él, a esta vida que tanto la necesita. Eso es tener una vida de fe. La fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? La fe en el Señor Jesucristo. Número 2, miren aquello. Dice esta misma palabra: gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo. Dice verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Muchas de las cosas son por causa de la manifestación misma del poder de Dios. ¿En qué debemos trabajar? En que nuestra fe sea excelente, en que cada día podamos ver el poder de Dios en nosotros. Necesitamos ver el poder de Dios. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que restaura? ¿Quién es el que hace milagros? ¿Quién es el que nos provee? Todas las cosas son de Él. Y está diciendo Pedro: si todas las cosas son de Él, ustedes han visto el poder divino, entonces son partícipes del poder divino de Dios. Han visto la mano poderosa de Dios. Y lo dice Pedro, quien vio muy cerca a Jesús actuar en su infinito poder. Muy, pero muy cerca. Mi fe ante el poder de Dios tiene que estar intachable. Yo sigo creyendo en el poder de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, el hecho de no cambiar las conductas, ya sea del pueblo hebreo o de muchos seguidores de Jesús, estaba allí siempre alguien exhortándoles: ¿acaso no han visto el poder de Dios? No podemos olvidar que la mano de Dios, el poder de Dios, está tan vigente en estos tiempos, ¿sí? Entonces, por falta de fe nos podemos olvidar, ¿sí? Número 3, hemos visto la fe en Jesucristo, la fe en el poder de Dios. Dice más abajo, versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Tengo que tener fe, tengo que desarrollar mi fe, tengo que llevar mi fe a la excelencia en creer de que Dios me ha dado muchas promesas, y la palabra de Dios está llena de ellas. Dice allí, grandísimas
y preciosas promesas. O sea, no son Cualquier unas cuantas, palabra. no son unas cuantas, ¿sí? El hombre puede prometer y olvidar, ¿sí? El hombre puede prometer y luego, ay, perdón, se me chispoteó, como dijo alguien en alguna ocasión. O uno puede vivir, tú puedes prometer y puedes olvidar, pero el quien no olvida es el Señor. No. Y decía, ¿cómo podemos extender las promesas para nuestras futuras generaciones y que ellos vean las promesas cumplidas? Cuando yo empiece a desarrollar esa excelencia en la fe en este tiempo. Dios es real y si Él lo prometió, Él lo hará, querida familia. Toma las promesas de Dios, por eso necesitamos aprender más de la palabra de Dios, tener mucha más importancia a esta vida de devoción a Dios. Cada mañana me lleno, cada mañana tomo un versículo y si tienes por costumbre tomar un versículo diario y decir, esta va a ser mi promesa, tómala y di amén, esta va a ser, sí, amén. Esta va a ser. Hay una promesa que a mí me encanta, yo le digo, Señor, si me la has colocado en el corazón y si me has dicho que no habrá justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, tomo esa promesa. Una de las muchas, ¿sí? Tomo esa promesa. Amén. Pídeme y te daré las naciones de la tierra. Tomo esa promesa, ¿sí? Tomo esa promesa. Pero Dios le dará cumplimiento conforme a mi fe. Desarrollemos virtud en ella, excelencia en ella, ¿sí? Valor en ella. Y podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y por último dice así, versículo allí mismo el 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, Miren este detalle. Tengo que tener fe, inclusive desarrollarla para los momentos difíciles que se presenten en mi vida. Hay momentos y situaciones donde necesito de la fe para escapar de toda incomodidad que me lleve luego a cuestionar el poder de Dios. Amados hijos de Dios, a seguir viviendo en la virtud, en la excelencia, en las diferentes áreas de nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias por tu inmenso amor. Gracias por esta hermosa oportunidad que me brindas esta hermosa mañana, donde puedo ver, Señor, que soy partícipe de todo lo que tú manifiestas. Y lo creo, amado Padre Celestial. Creo, Señor, que tú eres mi Dios, que enviaste a Jesús, que enviaste a tu Hijo. Creo, Señor, que todas las cosas son porque tú deseas que sean en mi vida. Creo, Señor, que tu mano poderosa está extendida y en medio del dolor, en medio de toda situación negativa y en medio de todo lo que anhela mi corazón, Señor, tu poder está allí y me has hecho participante de las cosas divinas. De la misma manera, Señor, creo en aquellas promesas, aquellas declaraciones, Señor, tanto desde el Génesis al Apocalipsis, que has determinado buenas, preciosas, grandísimas promesas. Tu palabra dice que muchos se sostuvieron en las promesas y aunque no la vieron, otros, Señor, pudieron disfrutar de esas promesas. Me has prometido darme una vida con propósito, vida eterna, sentido, felicidad, abundancia, prosperidad, pero sobre todo, Señor, una vida que ha sido, Señor, sostenida de tu mano. Qué mayor promesa, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y de la misma manera, Señor, voy a desarrollar esta fe, la virtud en la fe, Señor, para que en aquellos momentos incómodos, aquellos momentos que todos vivimos, Señor, tentados por este mundo, Señor, que nos puede llevar a cometer grandes errores que mañana serán frutos de lágrimas. Hoy, Señor, también nos darás el escape, la salida, la huida de todos aquellos errores que se pueden presentar en la vida. Padre, muchísimas gracias por desarrollar fe en Jesús, en el poder divino, en las promesas que vienen de lo alto y en el escape, Señor, y la salida de todas aquellas situaciones incómodas que se presentan en cada uno de nosotros.
Padre, que este día sea bendito, bendito y bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén.